Rema Colombia te invita a ver la siguiente enseñanza que edificará su fe. Everybody have a great day, blessed day today. Todos tuvieron un buen día hoy, un día bendecido. You survived the commute, the traffic. ¿Pudieron sobrevivir el trancón? Did you treat yourself well today? ¿Se trataron bien hoy? ¿Quieres café? ¿Quieren café? Crepes and waffles? ¿Crepes y waffles alguien? Well, it's great to be here again this evening. Bueno, pero es muy bueno poder estar aquí otra vez en esta noche. God's word is always exciting. La palabra de Dios siempre es emocionante. Learning and growing. El aprender y el crecer. You never stop growing. Uno nunca deja de crecer. So who are we talking about? Así que, ¿de quién estamos hablando? Nehemiah. Nehemías. You know, Nehemiah was so valuable ¿Saben? Nehemías era tan valioso to the king para el rey that when the king gave him permission to go back to que Jerusalem, cuando el rey le dio permiso a él para regresar a Jerusalén, the king had one question. el rey tuvo una sola pregunta: When will you be back? ¿cuándo vas a regresar? You know, if you ever left a job for another job, ¿Sabes? Si tú alguna vez te fuiste de un trabajo por otro trabajo, and if your previous employer asks you, y si tu ex jefe te pregunta, do you think you'll ever come back? ¿piensas que vas a volver? You know you're valuable. Tú sabes que fuiste de valor. So Nehemiah was a valuable leader. Así que Nehemías fue un líder valioso. I believe you're valuable. Y yo creo que ustedes también lo son. You're valuable to God's work. Son valiosos para la obra de Dios. The Lord has need of you. El Señor los necesita. So let's open up in a word of prayer. Así que empecemos orando. Father, we thank you for this day. Padre, te damos gracias por este día. This is the day that you have made. Este es el día que tú has creado. We will rejoice and be glad in Nos it. regocijaremos y nos alegraremos en él. Thank you for the privilege Gracias por el that privilegio we have in serving que Jesus. tenemos al servirte a ti, Jesús. Thank you that we haven't chosen you, but you've chosen us. Gracias porque no te hemos escogido, sino que tú nos has escogido. You have appointed us and anointed Tú us. nos has apuntado y nos has ungido. You have called us and set us apart Nos has llamado y nos has apartado for a special purpose. para un propósito especial. Thank you that we are growing in the knowledge and wisdom of the Lord Jesus Gracias porque Christ. estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo. We ask for your blessing upon tonight. Y te damos gracias por la bendición sobre esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So how long did it take for Nehemiah and all the people to rebuild the walls around the city of Jerusalem? Así que ¿cuánto tiempo le tomó a Nehemías y a todo el pueblo reconstruir los muros alrededor de Jerusalén? Sí. Sí. See. And the walls had been broken down for how many years? Y los muros habían estado quebrantados por ¿cuántos años? 141 years, 141 años, 52 days. 52 días. Why didn't it happen sooner? ¿Por qué no sucedió antes? Because no one stood up like Nehemiah and said, let's do this. Porque nadie se puso en pie como Nehemías y dijo, hagámoslo. So what did they use to rebuild those walls? Así que, ¿qué utilizaron para reedificar esos muros? They used the rubble, Utilizaron los escombros, all the broken down stones from the wall. todos los escombros de la muralla previa. They probably had to transport more rock Y seguramente tuvieron que conseguir más piedras to that vicinity. para de la vecindad. Not an easy undertaking. No fue un trabajo fácil. If you've ever been to Israel Si alguna vez has estado en Israel and you go to the city of Jerusalem, y has ido a la ciudad de Jerusalén, to get to the city of para Jerusalem, llegar a la ciudad de Jerusalén, you ascend about 3,000 feet in tú altitude. asciendes como 1000 metros. It's a fortress. Es una fortaleza. And so building walls around a city like that Y así que para edificar muros en una ciudad como esa would be a tremendous undertaking. sería una hazaña increíble. So they rebuilt the Así walls, que reconstruyeron los muros, but they also needed gates. pero también necesitaban de puertas. How many gates surrounded the old city of Jerusalem? ¿Cuántas puertas rodeaban la ciudad antigua de Jerusalén? 12. 12. Yeah, 12 gates. 12 puertas. How many know numbers in the Bible are ¿Y symbolic? cuántos saben que en la Biblia los números son simbólicos?
They're important. son importantes. We do not believe in numerology. Nosotros no creemos en la numerología. We don't believe there's some magical trait to numbers. Tampoco creemos que haya algo mágico en cuanto a los números. But numbers are spiritual Pero los números sí son espirituales and they have great y symbolism tienen gran simbolismo in the Bible. en la Biblia. For example, the number 1 Por ejemplo, el número 1 speaks of unity. habla de la unidad. The Lord our God is El one. Señor nuestro Dios es uno. 3 3 is a glorious number. es un número glorioso. It represents the Holy Trinity, Representa la Trinidad, Father, Son, Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesus was raised from the dead on the Jesús resucitó Third day. al tercer día. He so 3 is an important Así symbolic que number. 3 también es un número importante y simbólico. 2 is a number of division. 2 es un número de división. It's a dividing number. Es un número que divide 2 roads. 2 caminos. One leads to life Uno eternal, va a la vida one to eterna, damnation. uno va al infierno, a la condenación. 2 is division. 2 divide. A marriage is at odds Un matrimonio está mal until the 2 become hasta que One. los 2 se convierten en uno, in the Lord. en el Señor. Satan comes to divide, Satanás viene a dividir, to bring division. a traer división. In mythology, En la mitología, the devil has 2 horns. el diablo tiene 2 cuernos. In defiance against God, Desafiando a Dios, they point upwards. que apuntan hacia arriba. So 2 is a number of division. Así que 2 es un número de división. 7 is a number of completion. 7 es el número de plenitud, de completar algo. 7 appears multiple times throughout the Word of God. El número 7 aparece múltiples veces en la palabra de Dios. A number of times in the book of Revelation alone. Y un buen número de ellos en el libro de Apocalipsis. So 12 gates, Así que 12 puertas, 12 apostles, 12 apóstoles, 24 elders are mentioned in the book of Revelation, 24 ancianos son mencionados en el libro de Apocalipsis. which will be 12 from the Old Testament, 12 from the New Serían Testament. 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. So numbers have great spiritual Así que los significance. números tienen un significado muy espiritual. There's even a book called the Book of De Numbers. hecho, hay un libro que se llama Números en la Biblia. So nothing is in God's word by accident. Así que no hay nada en la palabra de Dios que sea por accidente. In the book of Nehemiah, Ahora, en el libro de Nehemías, 10 gates are mentioned. 10 puertas son mencionadas. 10 gates are rebuilt. 10 puertas son reconstruidas. So I want to talk to you about the 10 leadership gates that Así we que- need to rebuild. Quiero hablar de las 10 puertas de liderazgo que deben ser reconstruidas. In the 3rd chapter of Nehemiah, En el tercer capítulo de Nehemías, 10 gates are named by Nehemiah. 10 puertas son nombradas por Nehemías. Actually, there are 12 gates around the city of Jerusalem. De hecho, habían 12 puertas alrededor de Jerusalén. Later, Nehemiah writes of the 2 gates, Y más adelante Nehemías registra 2 puertas más. namely the gate of Ephraim La puerta de Efraín and the prison gate. y la puerta de la cárcel. So in chapter 3, Así que en el capítulo 3, he gives an account of how they begin to repair these él gates. da un recuento de cómo empezaron a reparar estas puertas. And they start with the sheep gate, Y empiezan con la puerta de las ovejas, the northeast part of the wall. que queda al noroeste del muro. These gates will proceed counterclockwise. Y estas serán nombradas en contra de la dirección del reloj. The sheep gate is known to have been at the location because it was near the pool of Bethesda, Ahora, se llama la puerta de las ovejas porque estaba cerca a Bethesda, which is mentioned in John chapter 5 que verse es 2, mencionado en Juan capítulo 5, versículo 2. which archaeologists have discovered and Que de located hecho that exact area. arqueólogos han encontrado en esa área exacta. Now, many times, instances in this life are a pattern for the next life. Y muchas veces instancias en esta vida simplemente son un patrón para la siguiente vida.
There's a unique relationship between heaven and earth. Hay una relación única entre el cielo y la tierra. Jesus said, when you pray, Jesús dijo, cuando ores, right, thy kingdom come, ora que venga tu thy reino will be done y hágase tu voluntad on earth as it is en in la heaven. tierra como lo es en el cielo. He would always refer to heaven and earth. Y siempre se refería al cielo y la Whatever tierra. you bind on earth will be Lo bound que in tú heaven. ates en la tierra será atado en el cielo. Whatever you loose Y on lo earth que will be desatas en la loosed in tierra heaven. será desatado en el cielo. There are patterns in the natural world Hay patrones en el mundo natural that speak of spiritual patterns. que hablan de patrones espirituales. When Moses was building the Cuando tabernacle Moisés estaba in the construyendo wilderness, el tabernáculo en el desierto, it was after a pattern fue of the después de tabernacle in heaven. fue tras un patrón del tabernáculo en el cielo. The city of Jerusalem, La ciudad de Jerusalén, that exact location, es el lugar exacto, the geographical el location, lugar geográfico, will be where the new Jerusalem will come and rest upon será it. donde vendrá la nueva Jerusalén. And in the new Jerusalem, the heavenly Jerusalem, Y heaven on earth, y en la nueva Jerusalén, ese cielo sobre la tierra, there will be walls and gates. habrán también muros y puertas. The Bible says the gates will never be shut. Y la Biblia dice que las puertas jamás serán cerradas. The city will be 1,500 miles wide and long and high. Dice que la ciudad será de 2.500 kilómetros de ancho y de largo y de alto. So 12 gates is a fitting number. Así que 12 puertas es un número apropiado. 12 is the number of Israel, 12 es el número de Israel, 12 tribes. 12 tribus. Jesus had 12 apostles, Jesús tuvo 12 apóstoles, 24 elders in the New Jerusalem. 24 ancianos en la Nueva 12 from the Jerusalén, Old, 12 12 from the del New. Antiguo y 12 del Nuevo Testamento. So when these 12 gates are going to be rebuilt, Así que cuando estas 12 puertas sean reconstruidas, the first gate to be rebuilt la primera puerta que es reconstruida is called the sheep gate. se llama la puerta de las ovejas. Read Nehemiah chapter 3, verse 1. Leamos Nehemías 3, versículo 1. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananael. The sheep gate, it's no coincidence. Y así que la puerta de las ovejas no es una The coincidencia. first gate to be built, La primera puerta en ser construida it's a calling to be a pastor. es un llamado a ser pastor. The sheep gate represents the sheep. La puerta de las ovejas representan a las ovejas. Eliashib means God restores. De hecho, el nombre Eliasib significa Dios restaura. It's only through Jesus Christ that we can be restored. Y solo es por medio de Jesucristo que nosotros podemos llegar a ser restaurados. Jesus is our high priest. Jesús es nuestro The sumo Lamb of sacerdote, la oveja de Dios, el Cordero de Dios, The good shepherd. el buen pastor. He is called the door, Él es llamado la puerta. and sheep must go through that Y door, como ovejas tenemos que pasar por medio de esa through puerta, that gate to por get to medio heaven. de esa puerta para llegar al cielo. So in the time of Nehemiah, Así que en el tiempo de Nehemías, the sheep gate en la puerta de las ovejas was called the sheep gate. era llamado la puerta de las ovejas. Why do you think it was called the sheep ¿Por gate? qué creen ustedes que fue llamado la puerta de las ovejas? Because that's the gate that the sheep would travel Porque through. era la puerta en donde pasaban las ovejas. That was the only gate that the sheep could enter the city Era or exit the la city. única puerta donde podían entrar y salir ovejas. Now, sheep are a funny creature. Ahora, ovejas son animales chistosos. Did you know they're mentioned over 400 times in the Bible? ¿Sabían ustedes que hay más de 400 referencias a ovejas en las escrituras? You know, sheep are harmless. ¿Saben? Ovejas son inofensivas, They are vegetarians. son vegetarianos, They're docile. son dóciles, They're pretty dumb. son un poco tontos. And the Bible says, oh, we like sheep. Y la Biblia dice que nosotros somos como ovejas. God compares us to sheep. Dios nos compara a ovejas. Thanks, Lord. Gracias, Señor. But sheep need a shepherd. Pero las ovejas necesitan de un pastor, Without a shepherd, they're not going to survive. porque sin pastor no van a poder sobrevivir. Sheep need to be cared Las for, ovejas protected. necesitan ser cuidadas y protegidas. So that's why biblical Y writers, es por eso que autores bíblicos they often use sheep as a symbol of God's people. siempre utilizan ovejas como un símbolo del pueblo de Dios. So to be called a pastor, Así que el ser llamado un pastor
You're a pastor of God's Tú people, eres pastor del pueblo de Dios, the sheep of his fold de las ovejas de su rebaño, that he loves, que Él ama, that Jesus died que for. Jesús murió por ellos. What an amazing calling. Qué gran llamado, What a high calling. qué gran llamado tan alto. To be an under shepherd to the chief shepherd. El ser un pastor del pastor de pastores. Jesus is called a pastor, Pastor Jesus. Jesús es llamado el buen pastor. He is the good shepherd. Él es el buen pastor. He wants us, all of us that are Y Él pastors, quiere todos nosotros que somos pastores, those that are called to be que somos pastors, llamados a pastorear, to be good y pastors. ser también buenos pastores. I love John chapter 10 Me gusta lo que dice en Juan capítulo 10. because in John chapter 10 it talks about how Jesus is the good shepherd. Porque en Juan capítulo 10 habla de cómo Jesús es el buen pastor. And there are many lessons that we learn Y hay muchas lecciones que aprendemos from John chapter 10 de Juan capítulo 10, concerning what it means to be a good shepherd. concerniente al tema de qué es ser un buen pastor. First of all, to be a good shepherd, Primero que todo, el ser un buen pastor it's a calling, not a job. es un llamado, no un trabajo. Jesus talks about hirelings, Dios habla acerca de asalariados, those that are doing something strictly for money. personas que hacen cosas estrictamente por dinero. We are called to serve Nosotros Jesus. somos llamados a servir a Jesús. So, number one, Así que número uno, sheep need a shepherd. las ovejas necesitan un pastor. Jesus is our chief shepherd, Jesús es nuestro pastor, but sheep also need an under shepherd. pero las ovejas también necesitan de un pastor sumiso, un subpastor. That's why it's so important Es por eso que es tan importante for God's people para el pueblo de Dios to be a part of a local que el pueblo de congregation Dios haga parte de una congregación local with a called, anointed, and appointed pastor con un pastor llamado, ungido y apuntado over that congregation sobre esa congregación and other associate pastors y otros pastores asociados and those who serve on the staff. y aquellos que sirven en el staff. Church work is so vital and so El important. trabajo de iglesia es tan importante y tan vital. I'm a pastor, Yo soy un pastor and I've been in pastoral ministry for 29 y he years. estado en el ministerio pastoral por 29 años I've been a senior pastor for 17 y he years. sido un pastor principal por 17 And I've seen a lot of trends. y he visto muchas tendencias. And there's a trend that I'm not too comfortable with Y hay una tendencia que realmente me incomoda in the en los States. Estados Unidos. There's a movement to de-emphasize congregational church life. Hay un movimiento que trata de quitar el énfasis de reunirse como congregación y tener esa vida congregacional. There is a big push in the States Se empuja ahora mucho en los Estados Unidos to decentralize the church el descentralizar la iglesia and start churches in people's homes. y empezar iglesias en las casas de personas, It's called the home church movement. que lo llaman iglesias de casa. Now, I know I've been to some countries of the world, Y yo he estado en ciertos países en el mundo and because of persecution y a causa de persecución and the challenges of spreading the y gospel, los retos de esparcir el evangelio, churches need to be in homes. las iglesias a veces tienen que estar en casas. And church can be anywhere Y la iglesia realmente puede estar en cualquier lugar. where 2 or 3 are gathered in Donde his dos o name. tres están reunidos en su nombre, The Lord's there. el Señor está ahí. And I know we are the Y yo church. sé que nosotros también somos la We iglesia. are the temple of the Holy Somos el Spirit. templo del Espíritu Santo. We are his hands and we are his Somos feet. sus pies, somos sus manos. And what makes a ¿Y church? qué es lo que hace una iglesia? Well, anytime there are at least 2 or 3 Christians gathered Bueno, together en cualquier momento donde hayan dos o tres cristianos reunidos out of devotion and love for por God devoción y amor a Dios, that want to worship God que together quieran adorar a Dios juntos and preach Christ to the y world, predicarle a Cristo al mundo, that becomes a church. eso se convierte en una iglesia. So church is the people, not the Así buildings, que la iglesia es la gente, no el edificio, right? ¿cierto? Yet buildings are important. Aún así, edificios siguen siendo importantes. God had a temporary building in the wilderness Dios tuvo un edificio temporal en el desierto called the tabernacle. llamado el tabernáculo. And it was temporary Y era temporal because they were in transit. porque estaban en transición, They were traveling. transitaban. So they would take the tent down and Así put que it up. ellos bajaban la carpa y la Take it ponían en down otro and lado, put it y up. bajaban la carpa y la ponían en otro lado. When the cloud would move, they'd follow the Cuando la cloud. nube se movía, ellos seguían la nube. But once they got into the promised Y land, una vez entraron a la tierra prometida, they no longer needed
the tent, ya no necesitaban de la carpa, they built an edifice, sino que armaron un a edificio, temple, un templo, a house of God. una casa de Dios It was dedicated to the que Lord. fue dedicada al Señor. The Spirit of God filled El that place, Espíritu del Señor llenó ese lugar and it became the center of worship for the y se Jewish people. se convirtió en el centro de adoración para los judíos. So let me give you a short history Así lesson. que déjame darte una lección de historia breve. What has allowed the Jewish people ¿Qué ha permitido que los judíos, el pueblo judío, to stay true to their faith in o God sea, que se hayan mantenido for thousands of firmes years? en su fe en Dios por miles de años? They had two things. Han tenido dos cosas. They had the Torah, Tuvieron la Torá, the Word of God, la palabra de Dios, and the temple. y el templo. All of Jewish life Toda la vida judía was built around fue armada alrededor de and centered y upon centrado the Torah en la Torá and the temple. y en el templo. Those are the two important institutions Fueron las dos cosas y institucionales that God uses to keep his people faithful to que him. Dios utilizó para mantener a su pueblo fiel. Jewish kids, from the time they're born, Los were niños judíos desde taught que the Holy nacen Scriptures. se les enseña las escrituras. They would go to the Y synagogues and luego they iban would a read las from the Holy sinagogas Torah. y leían de la Torá santa. Not everybody lived near Y Jerusalem. no todos vivían cerca de Jerusalén. Not everybody could go to No todos Jerusalem. podían ir a Jerusalén. So they would meet in synagogues, Así que se reunían en sinagogas, like a small local church como una iglesia pequeña in local all the different towns and en todos los cities. pueblos y en todas las throughout ciudades Israel. alrededor de Israel. In Luke chapter 4, Y en Lucas capítulo it 4, was verse 16. versículo It 16, says it was the custom of Jesus dice que era la costumbre de Jesús on the Sabbath que en el sábado, el día de descanso, to go to the synagogue. iba a ir a la sinagoga. At least 3 times a year, Por lo menos 3 veces al año, all Jews had to go to todos Jerusalem los judíos iban a Jerusalén for the feasts. para las fiestas. The most important Y feast la fiesta más was the importante feast of Passover. era la fiesta de la Pascua. So they couldn't celebrate the feast Así of que no Passover podían celebrar la Pascua in their local en synagogues. sus iglesias locales, They had to all travel to sino Jerusalem. tenían que todos viajar a Jerusalén. If you lived within 15 miles of Si tú Jerusalem, vivías a 30 kilómetros de distancia It de was Jerusalén, mandatory. era ley. remember in Luke chapter 2, ¿Se acuerdan en Lucas capítulo when 2? Joseph and Mary Cuando José y María went to Jerusalem for the fueron feast a of Passover, Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesus was 12. Jesús tenía 12 años. Remember what happened at ¿Y the se feast of acuerdan qué fue Passover? lo que ocurrió en la fiesta de Pascua? They lost Jesus. Perdieron a Jesús. They left Jerusalem Se fueron de Jerusalén to head back to para Nazareth, regresar a Nazaret and they left Jesus y behind. dejaron a Jesús atrás. How do you lose Jesus? Ahora, ¿tú cómo pierdes a Jesús? I mean, I've lost my phone Ahora, yo he before. perdido mi celular antes. I've momentarily lost my car. Momentáneamente tal vez he perdido mi carro. You know, you go to a mall, you Como park, que uno va al centro go in the comercial, mall, uno parquea, entra a comprar, you walk in uno circles, camina en círculos you get y disoriented, uno ya se you desorienta. come out to the parking Uno lot. sale del parqueadero. Where's my car? ¿Dónde está mi carro? Did somebody steal it? ¿Será que alguien se lo robó? Then you get the key fob. Y luego uno empieza a You tocar press ahí the el botón alarm. hasta que suene la alarma. Oh, there it is. Ah, está por allá. I mean, I've lost a car Ahora, yo he before. perdido el carro antes. I've lost my dog before. He perdido a mi perro antes. Actually, it ran away from De me. hecho, huyó de mí. The prodigal dog. Es un hijo, lo llamamos el perro pródigo. At times, parents might momentarily lose your Y child. a veces papás por momentos You're pueden at perder a sus The hijos. grocery store, Uno está en la tienda, they're right there. están ahí, You look uno away, mira un segundo and then they're not y there. luego ya no están. And then you panic, Y luego uno entra en pánico and they're just right around the y corner. están solo a la vuelta. But you're panicked Pero uno You've lost your paniqueó child. porque perdió al hijo for a few seconds. por unos segundos. But how do you lose Pero Jesus? tú cómo pierdes a Jesús. I mean, like he's the savior of the Es el world. salvador del mundo. So much is dependent on that one Hay life. tanto que depende de esa vida. And they lost him for 3 Lo days. perdieron por 3 días. I just preached a message on this. Acabo de predicar un few mensaje weeks de ago esto hace at unas my semanas church. en la iglesia. And usually what would happen, Y usualmente lo que pasaba, the men and women would travel in different caravans. los hombres y mujeres viajaban en caravanas The women and diferentes. children Las mujeres y los would hijos travel ahead of the group of men. viajaban al frente del grupo de los hombres. You say, well, why would the women travel
ahead of the Puede men. que se pregunte, bueno, ¿por qué las mujeres viajaban al frente de los hombres? Because women have always taken longer to get ready. Porque las mujeres siempre toman más tiempo en alistarse. So the smart thing to do is give Entonces them a lo head más start. inteligente es darles a ellas una ventaja. And Jesus was 12, Y Jesús tenía 12. and when you reach that transitional age of Y 12, cuando uno llega a ese momento de transición a los 12 años, you become a son of the law. te conviertes en un hijo de la ley. You're basically now a man, Básicamente eres un hombre and you need to keep the law. y tienes que guardar la ley. From the time you're 11 years old or younger, Por el tiempo que tienes 11 y menos, you would travel with the women and tú children. viajas con las mujeres y con los niños. At 12, A los you could 12, travel with the men now. tú puedes viajar con los hombres. Or, because it's a transitional O, year, como es un año de you transición, could travel with the women and todavía children. puedes viajar con las mujeres y los So niños. when Mary and the women and children left Así que Jerusalem, cuando María y los niños se fueron de Jerusalén, they traveled all day, viajaron todo el día and she assumed Jesus was with Joseph. y ella asumió que Jesús estaba con José. When Joseph and the men left to catch up with them that Y evening, cuando José y su grupo salieron para alcanzarlas esa noche, they would all camp together. porque todos llegaban a acampar At night. juntos en la noche, He thought Jesus was with Mary, él his pensó mother. que Jesús estaba con su mamá María. You imagine Ahora se pueden imaginar around the campfire that night llegando a la fogata esa when noche Joseph and the men caught up y with José y Mary los and hombres women acabaron and de the children, alcanzar a las mujeres con los niños and Mary's like, "Hey Joe, y María le dice, hola José, where's Jesus?" ¿dónde está Jesús? What do you mean, where's Jesus? ¿Cómo así que dónde está Jesús? Where's Jesus? ¿Dónde está Jesús? He's with you, right? Él está contigo, ¿cierto? He's not with me. Él no está conmigo. You're kidding, right? Estás bromeando, ¿cierto? No, I'm not kidding. La verdad no. I know Mary had a temper. ¿Cuántos saben que María tenía un temperamento? All women have a Porque temper. toda mujer tiene cierto If you mess with temperamento. their kids, Si pierdes a su hijo. I could imagine the Ahora yo conversation me Joe puedo and Mary imaginar had la that night. conversación que los dos tuvieron esa noche. And I mean, know whenever there's a problem in a ¿Y marriage, cuántos saben que cuando hay un problema en el matrimonio, it's always the husband's fault. siempre es culpa del esposo? I could hear Mary telling Yo Joseph, puedo escuchar a María diciéndole a José, "How could you lose ¿y Jesus?" tú cómo perdiste a Jesús? How could you forget him? ¿Cómo pudiste olvidarte de él? So it took them 3 days and they finally found Así que him. les Thank tomó the 3 Lord. días para encontrarlo, gracias al Señor. But it wasn't Jesus that was lost. Pero no fue Jesús el que se había perdido. He was right where they left him. Él estuvo ahí donde lo dejaron. And you know what Jesus said? ¿Saben lo que dijo Jesús? When Mary said, when they finally found him, Cuando por fin lo encontraron. it's a great story, Luke chapter 2. Una gran historia en Lucas capítulo 2. Joseph didn't talk José no habló because he knew better. porque él sabía mejor. It says, Mary asked Jesus, Dice que María le preguntó a "Why Jesús, have you done this to us? ¿por qué nos has hecho esto? We have frantically looked for you everywhere." Hemos buscado ansiosamente por todos lados. Jesus is 12, Y Jesús tiene 12. and this is how he Y responds. así es como él le responde. Don't you know I should be in my Father's ¿Ustedes no house? saben que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Don't you know I should be in my Father's house? ¿Acaso no saben que tengo que estar en la casa de mi padre? He wasn't at the carnival. Él no estuvo en el carnaval. He wasn't at a baseball, soccer Él no game. estaba en el equipo viendo el partido de fútbol. He wasn't at a shopping No mall. estaba de compras. He was in the temple, Estaba en el templo. and he called it God's house. Y lo llamó la casa de He Dios. said, "This is my Father's Él house." dijo, esta es la casa de mi padre. That physical building, Ese edificio físico, that geographical location, ese lugar geográfico, the way it was built, la manera the como purpose fue for which it was construido, el built, propósito por el cual fue the construido, purpose for which it was el used, propósito por el cual fue it was utilizado, a temple era el templo. to honor God, love Para God, honrar a worship Dios, God. amar a Dios, adorar a Dios. And he said, "This is my Y él Father's dijo, house. y este es el lugar de mi padre. Not your house. No es tu casa. Not my house. No es mi casa. It's God's house. Es la casa de mi padre. This is not your house. Esta no es tu casa. This is not my Esta house. no es mi casa. This is God's house. Esta es casa de Dios. Your church, Tu iglesia it might be in Papua New Guinea, dirt puede que sea floor, en open Papúa Nueva sky, Guinea, wooden benches. con un piso de tierra y un techo de paja. It might be a beautiful O cathedral. puede que sea una catedral hermosa. But if 2 or 3 Christians are there, Pero si 2 o 3 cristianos and they están love reunidos God, ahí y aman a Dios and they're worshiping God, y adoran a Dios, Jesus is there. Jesús está ahí. And that building, Y ese edificio, that geographical ese lugar location, geográfico, that land becomes esa holy tierra land. se convierte en tierra And we santa. should take off our Y shoes deberíamos because we're quitarnos standing on nuestros holy zapatos ground. porque estamos en lugar santo. It's my Father's Es la house. casa de mi padre.
Remember when Jesus began his ministry, ended his ¿Se ministry. acuerdan que cuando Jesús empezó y terminó walked su in the ministerio, temple. caminó en el templo And he turned over the money changers' tables. He y, drove out the y money sacó a los changers. cambistas y a los que estaban vendiendo cosas, He cleansed the temple. limpió el templo? He said, "This is my Father's house. It should be a house of prayer, and you've Y él made it dijo, a den esta of es la thieves." casa de mi padre que debería ser conocida como casa de oración y lo han hecho una guarida de ladrones. So can a home become a church? Así que un hogar puede convertirse en una iglesia. This is my humble opinion. Esa es mi opinión personal. Out of necessity, yes. Por necesidad, sí. But in the States, Pero en los Estados Unidos there are famous TV preachers hay predicadores famosos en televisión encouraging people to leave established churches, que animan a las personas a dejar sus iglesias start a establecidas home y church empezar una iglesia en sus casas where nobody gets paid, donde nadie recibe un pago and when you take up an y donde offering, tú recibes la ofrenda you find a charitable y organization in encuentras una that obra de city, caridad en esa ciudad and you take those tithes and y offerings tomas esos diezmos y ofrendas and you give them to that charitable y se los organization. das a la organización de caridad. And then you won't be wasting money Y on así buildings ya no estarás and electricity, gastando dinero en edificios all y those electricidad worldly, ungodly y todas things. esas cosas mundanas. They don't say that. Ellos no dicen eso, That's the pero implication. eso es lo que implica. Now listen, if you want to do a home church, Ahora mira, si tú quieres empezar una iglesia en tu casa, more power to you. entonces dale. If that's what the Lord's called Si you eso to es lo que do, Dios te ha llamado a hacer, if that's the strategy He's si esa es la given you, estrategia que te ha dado, it's like Paul said in the book of como Philippians, Pablo dijo en el libro de Filipenses, as long as you're preaching Jesus and mientras people tú are getting prediques a saved, Jesús y personas estén siendo salvas, more power to you. entonces más poder para ti. But for 2,000 years now, Pero por 2000 años, even according to the nation of Israel, aún de acuerdo a la nación de there's Israel, always been a temple, siempre ha habido un templo, two things, the dos temple cosas, un and the templo Torah, y la Torá, church and la God's word. iglesia y la palabra de Dios. That's what sustains the Y eso es life lo que of God in the mantiene people la of God. vida de Dios en el pueblo de Dios. And when they couldn't get to the temple, Y cuando no podían llegar al templo, they had entonces synagogues tenían sinagogas where spiritual leaders, donde líderes espirituales, Pharisees and Sadducees, fariseos y saduceos, which didn't always act too que spiritual, no siempre fueron tan they espirituales, led those local synagogues. guiaban esas sinagogas locales, They led the people in prayers, guiaban a las personas en the oraciones reading of Scripture, y en la lectura de la palabra and giving to the Lord's y work. en el dar para la obra del Señor. This is God's model for Este success. es el modelo de Dios para el éxito. Only out of necessity Solo por necesidad should we deviate from that. deberíamos nosotros alejarnos de eso. You know, when I go to a restaurant to eat, ¿Sabes? Cuando yo voy a un when restaurante a if comer, I want to go, what's a famous burger place here? si yo quisiera ir al Corral, Okay, yeah. I want to go to El Corral. si yo quisiera ir al Corral, I don't want to go to your house to eat an El Corral yo no burger. quiero ir a tu casa a comerme una hamburguesa del Corral. Now, if you want to invite me to your Ahora, house si me quieres invitar a tu casa to eat a burger a comer una hamburguesa for fellowship purposes, por tener una reunión y comunión, which you've never done, by the way. que realmente no lo has hecho todavía, But let's say you did. pero digamos que lo haces, I would be obliged pues yo diría to go, pues, que voy, only if you make good burgers. solo si realmente haces buenas hamburguesas. But when I want a good burger, Pero cuando yo quiero una buena I go hamburguesa, to an established restaurant yo voy a un restaurante establecido that has brick and mortar, que tiene paredes y piso, that has a license que tiene una the licencia city of Bogotá de la ciudad de Bogotá, that says they've passed que dice que inspection, pasaron la inspección and all the people wash their hands y que before la they touch my gente food. se lava las manos antes de tocar mi comida, That's an unpardonable sin, porque eso para mí es un pecado sin perdón. to touch my food Que toquen mi comida if your hands don't have gloves on them. si con las manos sin guantes. That should be in the Bible. Eso debería estar en la Biblia en algún lado. I want to go there because it's an established business. Quiero ir ahí porque es un negocio establecido, They're accountable to the laws of the que land, rinden cuentas a las leyes de la hygiene, tierra, de higiene, health de codes. un código de salud, There's a que proprietor. hay un An owner. dueño. They order their meat from the right Ellos places. compran su carne en lugares correctos. I can count on them. Yo puedo contar con ellos. And when I go to church, Y cuando yo voy a la iglesia, I love you. yo los amo. But
Unless you're having a Bible study or Pero a a no life ser group at que your estés house, teniendo that's totally different. un grupo, una célula, un To tiempo go de to your house for oración fellowship and para ir prayer a and a tu casa Bible para study. orar y estudiar la Biblia. But when it's the Lord's Day, Pero cuando es el día del Señor, I want to go to a yo church quiero ir a una iglesia that has been here, que ha estado acá, that will be que here estará acá till Jesus hasta que comes Jesús regrese again. otra vez. That's the benefit Ese es of el a brick beneficio and mortar De un church. lugar con piso y con paredes. Our church, Trinity, Nuestra iglesia Trinity has been in existence for 55 years. lleva existiendo más de 55 It's años. had 8 different pastors. Ha tenido 8 pastores diferentes. Pastors come, Pastores vienen, pastors go, pastores se van, but the work of God pero la continues. obra de Dios continúa. The people have a centralized place to meet. La gente tiene un lugar central donde reunirse. So let's be logical Así about que this. seamos un poco lógicos con esto. Let's say I left my church, Trinity. Digamos que yo me voy de mi iglesia en I Trinity. am an ordained pastor. Yo soy un pastor I ordenado. have 29 years of Tengo experience. 29 años de experiencia. And I say, I'm going to start a church in my house. Y yo digo, voy a empezar una iglesia en mi casa. And maybe some people will come to my Puede house que for church. un cierto número de personas lleguen a mi casa. Not thousands. No, tal vez no miles, I can only fit maybe 50 people. porque tal vez en mi casa solo quepan So where's 50. everybody else going to go? Así que ¿a dónde va a ir el resto? I mean, no, the church in the book of Acts ¿Cuántos was a saben large church. que la iglesia en el libro de los Hechos It fue una had iglesia 3,000, grande? Tenía 3,000, then it had tenía luego 5,000. 5,000. They initially started meeting in the temple Inicialmente empezaron a reunirse en la sinagoga, en el templo, until they were kicked out of the hasta que temple. los sacaron del templo And they had to find gathering y luego places. tenían que encontrar lugares de reunión. Church has always been large. La iglesia siempre ha sido Starts small, grande. but Empieza always been pequeño, large. pero termina grande. So if I want people to come to my house Así que for si yo quiero que church, personas lleguen a mi iglesia, what para la happens if I end up iglesia, wanting to sell my house? ¿qué pasa si yo quiero vender mi What if my casa? job changes and I move to another ¿Qué pasa town? si mi trabajo cambia y me voy a otra So you're going ciudad? to go to some guy's house to have Que church. Tú vas a ir a la ciudad, a la casa de alguien a He tener may not be iglesia, trained to be a que pastor. tal vez ni está entrenado a ser pastor, His job may change a year from y then. su trabajo puede cambiar un año más He might sell adelante. his house. Puede que venda su casa, He might backslide. puede que se aleje de Dios. It's lots going to happen. Cualquier cosa And then what's puede gonna happen pasar. to the sheep? Y luego, ¿qué va a pasar con las ovejas? Anybody else want to open up their ¿No? house? ¿Alguien más quiere abrir su casa? Anybody feeling like they like to be a pastor? ¿Alguien más tiene, no sé, se siente We que quiere need a ser pastor. pastor? Porque necesitamos un pastor ahora. And when it comes to the tithes and Y offerings, cuando se trata de los diezmos y las ofrendas, the holy tithes, the tithe of God, el diezmo santo, el diezmo para Dios, bring all of the tithes into dice, my traed storehouse, vuestros diezmos al into my alfolí, temple, a su into templo, my a church, su iglesia, not to some organization, no some a charitable una organization. organización, una obra de caridad. You don't give your tithe Tú to no some das tu charitable organization. diezmo a una obra de You don't give caridad. your tithe to Tú no Carl das Tody tu Ministries. diezmo a Ministerios Carl You Toti, bring your tithe sino to que the tú local llevas tu church and you diezmo worship a tu God and iglesia support local the donde ministry of that adoras local y church in apoyas that el community. ministerio de esa comunidad. You can take your offerings, Tú puedes llevar tus ofrendas, your alms and your offerings, tus ofrendas and give those to other y tus ministries and to limosnas other people. y dárselo a todo ministerio, a toda persona. Now, I know some of you may not agree with that. Ahora yo sé que hay personas que pueden que no estén de acuerdo con eso. I love you anyway. Yo igual los amo You can choose to be wrong if you want to be. y ustedes pueden decidir estar mal si quieren estar mal. So we got to do what the Bible teaches. Pero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios And the enseña. example in the Bible Y el ejemplo en la Biblia is Jesus walked into the temple es que Jesús entró al templo and he said, "This is my Father's y dijo, house." esta es la casa de mi Padre. So you and I better be careful how Así we que act in our Father's Tú y house. yo tenemos que tener cuidado cómo actuamos better en be la careful casa de what nuestro we Padre. do in our Tú y yo Father's tenemos que house. tener cuidado con lo que hacemos en la casa de nuestro Padre, Because the sheep gather there. porque las ovejas se reúnen ahí. And Jesus laid down his life for the Y sheep. Jesús entregó su vida por las ovejas. And he loves the sheep. Y Él ama las ovejas. Number 2, sheep need a flock Número 2, las ovejas necesitan de need un a rebaño. fold. Necesitan un rebaño. because a sheep by itself Porque una oveja a solas is dinner for a predator. es comida para un depredador. And we need to stop there, take a break. Así que tenemos que detenernos ahí y tomar un descanso.